horas, por lo menos así está planeado, a esa hora está planeado el encuentro. Coronavirus, las preocupaciones que la comunidad científica que está aprendiendo sobre la marcha acerca del comportamiento de este coronavirus que está causando tanto desconcierto y tanta preocupación en todo el mundo. Dos cuestiones centrales. Se ha determinado que los casos asintomáticos contagian y la otra cuestión que muchos recuperados también contagian, por lo menos durante algunos días después de la recuperación, después de constatarse su recuperación. Estamos con el doctor Ricardo Teijeiro. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí. Gracias por invitarme. Ricardo es infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, la comunidad científica con datos día a día, hora tras hora, sobre el comportamiento del coronavirus y la elaboración de conclusiones y de estadísticas a partir de la experiencia de cada uno de los países. Tema de los contagios de los casos asintomáticos. ¿Está la Argentina preparada para poder detectar esos casos hoy? Bueno, Argentina se está preparando y nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que ya lo tenemos instituido desde el 2009, que fue la pandemia de la influenza H1N1. ¿Cómo es ese En ese sistema? momento se hizo un sistema de vigilancia que hay 35 regiones donde pueden captar a pacientes, y eso se va a determinar de acuerdo a protocolo, que puede ser pacientes que tengan síntomas leves, pacientes que hayan tenido contactos con otros que se haya confirmado pero que no tengan síntomas. Van a entrar pediátricos también para ver cómo es la circulación en el paciente pediátrico, pero ¿qué se busca con eso? Es la identificación de la circulación del virus en las distintas regiones de nuestro país. Nuestro país se comporta, según las regiones, en forma distinta a la epidemia. Y eso es lo que vimos también con la gripe H1N1, porque por la geografía que tenemos, la distribución poblacional que tenemos, es muy diferente. El clima, las condiciones las socioeconómicas, condiciones sociales, y eso hace a la epidemia, eso es fundamental para la epidemia. Ahora, Ricardo, hay también intercambio de opiniones diversas entre los expertos y los científicos acerca de si conviene que el Instituto Malbrán siga concentrando los testeos o conviene diversificarlos en distintas regiones. Bueno, el ministro de Salud ha decidido diversificarlo en estos 35 puestos claves del país. A ver. Distinto. Una cosa es la vigilancia epidemiológica, la búsqueda de la circulación del virus. Y otra cosa es el diagnóstico del paciente. Cursa por lugares distintos y conclusiones distintas. Pero también está distribuido la decisión que es que haya 35 laboratorios en todo el territorio. Descentralizar el diagnóstico. Bien. Que ellos también, pero eso no es que es un capricho muchas veces, sino que tenés que tener los lugares preparados, los laboratorios acondicionados, requieren de técnicas muy especiales, capacitar al personal que va a llevar adelante el estudio y tener los kits, que no es que hay en el mundo kits para todo. Entonces, cuando uno logra todo eso, es cuando decide la descentralización de los estudios. ¿Es descentralización o es cambiar el concepto de qué es un caso sospechoso? Porque hoy es los síntomas, pero también este dato clave de si una persona viajó a países en riesgo o de si una persona estuvo en contacto estrecho con viajeros a países en riesgo. Es hora de abandonar ese concepto e intentar ver si otros ciudadanos, ya casos autóctonos que no han viajado ni han estado en contacto estrecho, están también contagiados para prevenir aún antes de que tengan síntomas. Por eso se va a hacer esta vigilancia epidemiológica, pero el momento de cambiar de caso, la definición de caso sospechoso va a ser el momento donde se puede intensificar la búsqueda y verificar que hay casos libres, comunitarios, sin contacto con nadie que sea sospechoso, empiezan a aparecer casos. ¿Por qué Argentina no lo hizo todavía? En Chile, el otro día entrevistamos a un experto, un infectólogo reconocido en Chile, que contó que hay 1.500 test por día que se realizan en ese país. Y la Ciudad de Buenos Aires, en conferencia de prensa en el día de hoy, el jefe de gobierno anunció que en los centros de vigilancia activa de la ciudad
se van a hacer testeos a personas asintomáticas o personas que tienen síntomas muy leves, que parecen muy indirectamente relacionados con el coronavirus, pero para tener una foto más fiel con mayor anticipación, planteaba el ministro de Salud. Para ver la circulación viral es eso, no Exacto. es para hacer diagnóstico. Para ver la circulación. Bueno, hay una diferencia entonces entre hacer el diagnóstico de un paciente enfermo y la circulación viral. Claro. Pero la circulación viral parece ser muy clave en esta epidemia. Según algunos expertos, sostienen que el crecimiento exponencial tendría que ver con el desconocimiento acerca de casos asintomáticos que ya están presentes, pero no se han podido detectar. El estudiar la circulación viral nos va a permitir a nosotros tener claramente cómo va la evolución. Eso nos va a permitir a nosotros ver si logramos lo que queremos, que es tener achatada la curva de crecimiento, no hacer picos de crecimiento, porque podemos localizar en qué zonas tenemos mayor circulación y en qué pacientes tenemos mayor circulación, qué grupos de edades, qué grupos sociales, y eso permite controlar y de alguna manera hacemos el seguimiento. Hay diferencia en los países. Si uno lee la investigación, lo que se dijo ayer que era bueno, hoy quizás se dice que no corresponde. Sí, es muy dinámico, ese es el adjetivo que prima en esta situación. Que decidieron, como Corea del Sur, estudiar a todos y tener un denominador muy grande con un numerador chico, una tasa de mortalidad muy chica. Y otros países decidieron otras cosas. Inglaterra decidió otra cosa, Alemania decidió otra cosa. Nosotros estamos haciendo nuestra experiencia. Tenemos la ventaja que tenemos 3 meses de evolución, conocemos mucho más que ellos por lo que le pasó a ellos. La posibilidad de que un país implemente un sistema de detección temprana de los casos todavía silenciosos, de los casos asintomáticos, ¿qué implica? Que esos casos detectados, aunque sean asintomáticos, se ponen en aislamiento para que no contagien silenciosamente al resto de la población. Seguro que si esos casos son positivos, son pacientes que pueden contagiar, se van a aislar. Se van a aislar y se van a también a estudiar los contactos de esos aunque casos. Sean leves o aunque sean asintomáticos, si el se ha comprobado. aislamiento A ver. se refiere al contagio, no a la enfermedad, si es grave o no es grave. Un paciente que evoluciona mal, que tiene alguna complicación, que suponemos por edad, por comorbilidad, por lo que sea, puede llegar a ser grave, ese se hospitaliza, no se aísla. Se aísla, pero aparte se hospitaliza. Definición es importante, porque concepto es importante. Necesita medidas de sostén, necesita apoyo médico, quizás necesita un respirador. Entonces, ese se hospitaliza. El otro paciente en esta instancia se lo aísla y se va a ver de qué manera. Claro, el jefe de gobierno de la ciudad, Larreta, hablaba hoy de la posibilidad de contratar hoteles, hoteles sindicales y otros hoteles privados, para que eventualmente, en el caso de que se empiecen a detectar casos leves o casos asintomáticos, aislarlos para que también contener en ese sentido la epidemia. Sí, porque la idea es, si nosotros aislamos la persona que está contagiando, inclusive en su vínculo familiar, los llevamos a un hotel, verificamos que los demás no están contagiados, entonces los protegemos. Y a esta persona lo observamos. Bueno, 14 días, y a los 14 días está haciendo su vida normal. Para eso, una de las medidas que se está tomando es la hotelería. La hotelería y clubes de fútbol que ceden sus lugares donde se hacen las concentraciones de los futbolistas también. Claro, porque tampoco sabemos todavía qué capacidad necesitamos. Qué volumen, cuántos argentinos están efectivamente portando, quizás, no sé si es la palabra exacta, pero para el sentido común, portando el coronavirus, pero no están manifestando la enfermedad o síntomas leves, ¿no? Ese dato todavía no se lo tiene. Todavía no lo tenemos. Nosotros tenemos que estudiarlo y vamos a ver cuál va a ser la tasa de ataque, porque capaz que vamos a investigar y vemos que muchos tienen el virus, pero pocos se enferman, que se curan mucho, que tienen poco riesgo, que tienen una tasa de mortalidad más baja. Todo eso lo vamos a saber después. De que curse esta epidemia en nuestra región. Porque no es comparable lo que pasó en el norte. Lo que pasó en el norte y según con una las tecnología distinta. Muy diferente. También. No, pero están en el hemisferio norte, están en pleno invierno, con todas las enfermedades respiratorias cursando. Hay poblaciones de Italia que son muy añosas, también en Alemania. Bueno, son condiciones distintas.
veremos nuestra experiencia. Bueno, y un aprendizaje que Obvio. el hemisferio sur, la Argentina tan lejos de todo, tuvo, a pesar de algunos traspiés iniciales, de algunas declaraciones de las autoridades, después, bueno, hubo un cambio de estrategia y abrazó el combate contra la epidemia de una manera muy racional, construyendo equipos de trabajo muy especializados, ¿no? Es decir, uno ve un trabajo más experto, ¿no?, sobre el campo, digamos. Sí, inclusive lo importante no es que haya un traspié en una declaración, lo importante es que no haya un traspié en la ejecución, Claro. que esté todo armado como corresponda. En este debate que se da entre los especialistas acerca de si el Malbrán debe seguir hegemonizando de alguna manera las pruebas o debe cuanto antes permitir a laboratorios privados también, no necesariamente los 35 a los que se refiere el ministro Ginés González García, laboratorios privados que tienen sistemas de hisopado, otros sistemas para comprobar la presencia del virus y que eventualmente después el Malbrán ratifique o rectifique ese diagnóstico. ¿Es una hipótesis plausible y es razonable plantear esa mirada y ese cuestionamiento? Seguro, pero insisto, el estudio de vigilancia epidemiológica va por un lado, porque es un estudio de investigación, es un protocolo de investigación que se hace, que se aprueba. Los otros estudios de diagnóstico se tienen que aprobar por ANMAT, tiene que considerarlo el Ministerio, aprobarlo y seguramente que se va a apoyar a que se haga diagnóstico en algunos lugares privados. Ahora, de vigilancia no permite tomar decisiones de política pública. Digo, si el gobierno de la ciudad que está avanzando con este testeo distinto al del Malbrán empieza a tener información, ¿le permite? ¿Es información potente en términos de construir la mejor estrategia pública para contener y mitigar la expansión del virus? Todo lo que nos permita a nosotros conocer del virus permite tomar decisiones. Eso es fundamental y por eso se está haciendo todo este esfuerzo. Y por eso nosotros, de lo poco que conocemos, tratamos de transmitirle a la población de qué manera hacer la prevención, que es lo más importante en este momento. Claro. La vacuna es la prevención. La vacuna, pero la vacuna no del coronavirus. La prevención es la vacuna, perdón, al revés. No tenemos vacuna, claro. La prevención es la vacuna. Entiendo, sí. Cuidémonos que esa es la vacuna actual. Clay la política de higiene que todos, y de aislamiento que todos tenemos que desarrollar. El aislamiento respiratorio, el aislamiento social, el aislamiento de contacto, y esas son las contradicciones también de nuestra ciudadanía. Estamos diciendo hace muchísimo aislamiento y pensábamos hacer la misma experiencia que Italia. Claro. Este fin de semana se iba a movilizar toda la gente. Eso. Sí, no es vacaciones, es pandemia. Pero eso es lo que hizo en Italia la diseminación del norte al sur, que hicieron lo mismo que pensábamos hacer nosotros. Eso es lo grave. Doctor, la Organización Mundial de la Salud también advierte sobre los casos, dice, la gente infectada con el COVID-19 puede infectar aún a otros después de que ya no se sienten enfermos, después de que pasan los síntomas. Entonces hay que tomar medidas, las medidas deberían continuar hasta 2 semanas después de que los síntomas desaparecen. Sí, a partir de esos estudios se está evaluando cuál es el momento oportuno de darle el alta social a un paciente. Claro, según la OMS, estas son declaraciones de Tedros Ghebreyesus, el responsable de la Organización Mundial de la Salud, los visitantes, no debería permitirse el acercamiento de los visitantes en ese periodo, ¿no? Seguro, porque si estamos haciendo un aislamiento no pueden venir a visitarlo. Claro. Estos aislamientos que se van a hacer también en los hoteles no van a poder recibir visita de familiares. Aun cuando ya los síntomas se hayan atemperado y desaparecido. No, va a estar aislado en el momento que tiene contagiosidad. Durante ese periodo no va a tener visita. Si tiene síntomas o no, no importa. Si es contagioso, más allá de los síntomas. Si tiene síntomas leves, puede llegar hasta aislado en esta situación. Si tiene síntomas que pueden ir avanzando o una de riesgo, se hospitaliza. Pero si tenía síntomas leves y después desaparecen, hay que esperar, de acuerdo con lo que dice la Organización seguro, Mundial de la Salud, 2 semanas. Hasta que no contagie más. Si no, no tiene ningún sentido el aislamiento que hicimos. Si lo devolvemos a la sociedad contagiando. La idea es que no contagie. ¿Cuántos test desde que la persona ya no manifiesta esos síntomas leves, cuántas pruebas se le hacen hasta efectivamente declarar que ese paciente está completamente recuperado de los síntomas y además ya no contagia? Está discutido, se va a modificar seguramente, pero
cuando un paciente, después de estar 7 días y después de dejar de tener fiebre, 48 horas después se le hace el primer estudio. Ajá. Si el estudio es negativo, se le hace un segundo estudio 48 horas después. Si son negativos, se le da el alta y puede ir a la sociedad. Aunque no hayan pasado las 2 semanas que dice la Organización Mundial de Salud. Ahora Ajá. con esto se va a modificar. Ajá. Y es probable que también se modifique la cantidad de test. Pero esto es más dinámico, de lo las médico, palabras, sí, claro. de lo académico, Claro. de lo que vamos aprendiendo. Esto no le suma a la sociedad. La indicación médica del alta, vamos a ir haciéndola de acuerdo a lo que vemos que va Pero la circulando. sociedad está, a ver, vivimos en una cultura muy horizontal con las redes sociales como una segunda naturaleza. La sociedad está muy informada y accede a Obvio. papers de muchísima calidad. Entonces debate con argumentos interesantes y plantea preguntas interesantes. Y estas preguntas y cuestiones están circulando. Entonces es bueno plantearlas abiertamente y obtener una respuesta. Interpretar los estudios de investigación. Por eso les planteamos a los expertos. No es fácil. Yo creo que la sociedad lo que tiene que entender definitivamente que es el momento de cambiar conductas sociales, pero definitivamente. Claro. Y cuando se le dicen que se tienen que aislar, deben aislarse, porque eso es la irresponsabilidad social y aparte no están interpretando el riesgo que tenemos. Y el riesgo que tenemos sobre todo es en los grupos que van a ser más afectados. Los adultos mayores, los pacientes que tienen otras enfermedades respiratorias, crónicas, cardiovasculares, a ellos los tenemos que proteger. Claro. Porque quizás a la edad media, como vos, no te va a afectar. Vas a hacer la transmisión, vas a cursar una enfermedad simple, pero si no te aislás cuando tenés el virus y se lo transmitís Claro. a un abuelo, al abuelo lo puede matar. Ahora, en estas mismas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, plantea Tedros Ghebreyesus que, dice así textualmente, Sí, sí. lo voy traduciendo del inglés Sí, directamente, sí, ya lo he es una leído. enfermedad seria y aunque hay evidencia que sugiere que los mayores de 60 años están en mayor riesgo, la gente joven, incluyendo los chicos, también han muerto. Es muy poco. Y por eso digo, cuando uno lee un título, murieron 2 chicos, para el título de comunicación o periodístico murieron 2 chicos. Ahora, para la investigación vamos a buscar, y estos chicos quizás eran oncológicos, tenían otras enfermedades crónicas, tenían Claro. tratamientos muy especiales. Entonces hay que tener Claro, mucho cuidado. mucho cuidado en Lo los que casos sí es particulares. cierto Sí. que es infinitamente baja la mortalidad en los chicos y es lo que pasó en China y en todos los países. Pero también la evolución depende de cuándo se hace el diagnóstico y cómo Claro. se trata. Y de la Fíjate, pirámide demográfica, ¿no? También, claro. pero Alemania es un país que tiene una cantidad de gente mayor, quizás uno de los países con más importante Sí, de sí. gente mayor. Sin embargo, la mortalidad no es tan alta Claro. como en Italia. Sí, es muy pero porque parecida en tuvo- términos de pirámide a la italiana. pero también sí. tuvo un cuidado oportuno. Claro. Él trató al paciente inmediatamente y buscó al paciente e hizo un diagnóstico Claro. precoz. Ricardo, la última cuestión, en Por este favor. subrayar de que en torno al coronavirus que afecta sobre todo a los mayores de 60, particularmente a los de 70 y 80, la tasa de mortalidad es altísima, casi toca los 2 dígitos en esas franjas Sí, de edad. 12, 14. Claro. No hace que los jóvenes que por naturaleza se sienten eternos estén descuidando su aislamiento y dejándose de pensar, quizás no como las víctimas propicias de esta enfermedad, pero sí como los vectores silenciosos de la enfermedad. Pero ¿No hay un seguro. mensaje que al decir en los jóvenes es menor y es leve puede generar desmotivar el autocuidado y entonces el cuidado de los otros? No, yo creo que no. Nosotros tratamos de comunicar lo más sencillo y decimos que todos se tienen que aislar porque los grandes transmisores pueden ser los jóvenes, Claro. pero los que van a estar afectados son los mayores. Tenemos que proteger a los mayores y lo decimos siempre, la manera de proteger a los mayores es aislándonos nosotros, no tener contacto con ellos y que ellos no tengan contacto social. Esa es la única manera de tener una protección segura. Muchísimas gracias, Ricardo, por Gracias estas a vos. precisiones importantes en estas horas de preocupación y sobre todo ante la inminencia de una medida extrema como la que está por decidir el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores. Gracias. Gracias. Volvemos a la Quinta de Olivos con Ignacio Damonte. Ignacio, ¿cómo están allí los preparativos para esta reunión